Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Marcelo Loyola, soy coordinador del programa Vínculo con Egresados y Egresadas de la Universidad de Santiago. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de nuestro encuentro con egresados y egresadas USACH. En esta oportunidad que vamos a conversar sobre la temática Vivir en sociedad, las diversas visiones que devela el proceso constituyente. Nos acompaña Natalia Enríquez, médica y magíster en medicina pública, o salud pública más bien, de nuestra universidad y ex convencional del Distrito 9, si no me equivoco, Natalia, y me corriges, del Distrito 9, quien nos va a introducir a estas diversas visiones de la salud pública. Natalia, bienvenida a tu casa, bienvenida también a este espacio. Esperamos que sea una conversación fructífera para aquellos que nos están acompañando. A medida de que Natalia nos hace su presentación, nos pueden ir dejando sus inquietudes o sus consultas en el chat y vamos a ir ahí apoyando a Natalia con las preguntas para que ella nos pueda ir respondiendo. Natalia, sin más, bienvenida nuevamente y el espacio es todo tuyo. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la presentación y gracias a Alexia, Fabián, a Julio, a Ada que están presentes. Y voy a partir con la presentación, les voy a proyectar y vamos a empezar a conversar. Voy a intentar que no sea muy extenso, cosa que sea bien interactivo. Pero durante la presentación lo ideal es lo que dice Marcelo, como que si van surgiendo dudas, porque aparte de repente cuando uno se queda con la pregunta se le olvida, la vayan escribiendo inmediatamente en el chat, cosa que después Marcelo así entonces toma esas preguntas y nadie se queda con alguna duda no resuelta. Entonces voy a empezar a proyectar. Y ustedes me dicen cuando se vea completo. Un segundo, ahí. Ahí está ¿Está Natalia. ok? Sí, se ¿Súper? ve. Ya. Bueno, yo en todo caso primero me voy a presentar, a pesar de la intro que hizo Marcelo. Yo salí de pregrado de la USACH, de medicina, y después hice la especialidad de medicina interna también en la Universidad de Santiago. Y el magíster de salud pública lo hice en la Universidad Católica, sobre todo porque tenía el deseo de tener una visión distinta respecto a lo que era la formación en salud y en un área tan particular como salud pública. Y me sorprendí que la verdad cuando uno habla de salud pública no hay mucho donde perderse. Como todo sistema de conocimiento, cuando uno empieza a profundizar como los porqués en un sistema de conocimiento, entonces la salud pública no hay tantas diferencias más allá de lo que uno pudiese creer. Y yo le planteé a Marcelo que hoy día conversáramos de esta temática que es vivir en sociedad y por qué esto se relaciona con el proceso constituyente. Y no lo quiero solo centrar en salud, así que vamos con preguntas. En general, cuando a mí me ha tocado tener que resolver algún problema, y yo creo que para todos, incluso cuando nosotros nos formamos en la universidad, en general siempre una de las cosas más difíciles es saber cuál es la pregunta correcta para resolver el problema. Entonces nosotros estamos ante un desafío de tener que aprobar o rechazar una propuesta constitucional. Y desde ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál sería aquello que nosotros nos tendríamos que cuestionar y que nos ayude a tomar esa decisión? Entonces, tal vez una pregunta como útil de hacerse es, bueno, ¿por qué vivir en sociedad y no más bien solo? Que de repente cuando son preguntas tan básicas uno piensa que es como obvio. Es obvio que nosotros nos organizamos en una sociedad, es obvio que nosotros constituimos países, es obvio. Pero ¿cómo se constituyen? ¿Es tan obvio? ¿Es acaso como el acuerdo de decidir vivir con otras personas? Un acuerdo que no es solo porque yo tengo una actitud empática con los otros, porque yo creo que hay que apoyar a los otros,
sino que también qué tanto me beneficio yo de que existan personas diferentes a mí, que tengan conocimientos diferentes a mí, y que por tanto esas otras personas colaboran en el desarrollo de mi persona como yo colaboro con los otros. Porque, por ejemplo, yo soy médica, pero si yo quisiera hacer una casa se me va un poquito en collera, por no decirlo completamente. Si yo quisiera probablemente hacer una clase, no soy profesora, no, he tenido alumnos de medicina, pero yo no estudié pedagogía. Entonces, todos tenemos destrezas, conocimientos, habilidades diferentes, que cuando decidimos vivir en sociedad, entonces las ponemos al servicio de otros, pero también al servicio propio. Entonces, este vivir en sociedad es solo un tema de cómo cubro una necesidad, cómo yo resuelvo mis propios problemas, o también es una definición ética. Y aquí yo apelo a la palabra ética y no a un tema moral, porque creo que justamente nosotros en esta constitución, en esta propuesta constitucional, intentamos apelar a que existiendo interculturalidad, existiendo pueblos y naciones, que después me voy a referir a eso, distintas dentro de un territorio chileno, tal vez las preguntas no son meramente morales, no son culturales, y no se pueden encerrar a un tipo o alguna forma de cultura, sino que tenemos que también aceptar o empezar a tal vez asimilar de que hay culturas, pueblos y naciones muy distintos a lo que uno considera que es lo común o lo obvio o lo frecuente en Chile. Y que por tanto el desafío de comprender a un otro, de empatizar con el otro y de vivir con el otro, otra, no es tan fácil y no se responde solamente por la forma de lo que yo creo que es correcto o lo que yo creo que es verdadero. Entonces, la pregunta es como plantearse en el presente, pero proyectarse hacia el futuro. Y yo recuerdo que había una pregunta o una frase que es como, ¿cuál es mi país imaginario? Porque finalmente la Constitución es un marco de posibilidades. Ahora, hacia dónde se mueva ese marco de posibilidades es responsabilidad de todas y todos, particularmente si se aprueba esta Constitución. ¿Por qué? Porque expresa no solo la voluntad de que exista la democracia representativa, o sea, yo voy, voto, y espero que ese voto, la persona que yo elegí, lo exprese bien en su manera de tomar decisiones respecto al Congreso, que son la mayoría de los casos, como yo espero que el diputado, que el senador por el cual yo voté, exprese efectivamente aquellas voluntades que dijo durante su campaña. Eso suele no ocurrir mucho, y a pesar de que a los constituyentes le exigían, como yo veía que las personas eran como bien atentas a lo que uno hacía, no hacía, si cumplía con las semanas territoriales o no, yo me he dado cuenta que en general cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es el diputado, diputada, senadores y senadoras de sus distritos, de sus regiones? Ahí como que no hay tanta responsabilidad, por así decirlo, ciudadana, de estar encima de lo que hacen o no hacen, votan o no votan. Ahora, de hecho, tenemos un ejemplo muy directo, muy reciente, por ejemplo, la ley de pesca. Esas personas que votaron en contra o que no llegaron, ¿las conocen las personas en su distrito? ¿Han ido a hacer cuentas públicas? ¿Hacen sus semanas territoriales? Como que esa vigilancia, esa participación política sobre nuestros representantes no es tan buena, y en eso también nos tenemos que hacer cargo. Pero además, la propuesta de nueva constitución indica que no solo va a ser democracia representativa, sino que directa. Y al existir mecanismo de democracia directa, claramente apunta a una sociedad mucho más participativa. Por tanto, para que exista un país distinto, a partir de este escrito, no sirve simplemente con aprobarlo, sino que hay que generar espacios de participación. Ahora,
Yo les traigo extractos de lo que es la propuesta para que nosotros mismos vayamos reflexionando qué es lo que hay detrás, como cuál es la propuesta de sociedad que se desprende. Y de hecho, si uno busca la palabra sociedad, va a aparecer en distintos artículos. Y yo les traigo solo dos para que veamos cómo piensa la sociedad esta propuesta de nueva constitución. Entonces, por ejemplo, que vamos a correr aquí para poder ver la pantalla, dice: el artículo 8, las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Y después dice: la naturaleza tiene derechos, que yo entiendo que puede que a algunas personas le genere como un rechazo basal, como por nuestra forma de entender que el ser humano parece ser el centro de todo, pero dice: la naturaleza tiene derechos y el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. O sea, todos en conjunto debiésemos respetarlos. Y, por ejemplo, esta es otra manera de imaginarse la sociedad. El artículo 11 dice: reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones, todos los pueblos y naciones, no solo los indígenas, que conviven en el país con dignidad y respeto recíprocos. Y aquí yo también quiero hacer énfasis en que si uno busca la palabra igualdad, van a encontrar un artículo que habla sobre los distintos tipos de igualdad. Y hay una descripción de la igualdad, que es la igualdad sustantiva, que se refuerza varias veces. Y hay conceptos que probablemente se refuercen varias veces en la propuesta constitucional porque eran ámbitos muy sentidos para muchas personas dentro de la convención, y tenemos que también aceptar, entender que el trabajo que se hizo fue en 7 comisiones paralelas, y que por tanto nosotros hicimos el mayor trabajo posible para que no hubiese repetición de contenido, pero hay algunos que fueron siendo incorporados más de una vez. Entonces, por ejemplo, esta parte cierra hablando que la distribución y el ejercicio del poder, así como en todos los ámbitos de la vida en sociedad, son parte de lo que nosotros entendemos que tiene que ver con este diálogo intercultural, horizontal y transversal. Aquí se habla de las cosmovisiones y también aprovecho de comentar de que también está el respeto al derecho a las distintas creencias, y que dentro de eso están las cosmovisiones y que por tanto existe un respeto hacia las distintas religiones. Ahora, por ejemplo, no se acepta que, claro, no tengan que pagar tributos, no, y tienen que ser transparentes sus finanzas, pero más bien me parece que eso va en beneficio de las personas que participan de estas organizaciones religiosas. Entonces, otra pregunta que uno se podría plantear es cómo abordar los desafíos actuales y futuros, porque para eso estamos escribiendo una nueva propuesta constitucional. Porque parece ser que el texto actual parece ser en los hechos, más allá de la creencia personal que pueda tener cada uno de nosotros, que no ha permitido tener un país más justo, tampoco ha permitido tener un país más seguro. Entonces, todas aquellas como eslogan que uno podría ver que aparecen en ciertos medios de comunicación, campañas o redes sociales, igual hay que cuestionarse que todos esos diagnósticos de cómo está Chile están por esta constitución, no están por otra, entendiendo la incertidumbre que puede generar un cambio en la vida de cualquier persona. Un cambio implica un cierto temor a la incertidumbre que genera ese cambio. Pero hay una certeza: el Chile en el que estamos fue con la actual constitución, no con otra. Y la pregunta es, la forma, de hecho, más allá de la constitución, la manera en que nosotros tenemos actualmente de vivir, probablemente o improbablemente va a ser capaz de responder, de adaptarse, y como aparece la palabra aquí, de evolucionar, de permitirnos evolucionar como sociedad hacia poder responder a lo que son los desafíos
futuros y, por qué no decirlo, actuales, porque actualmente tenemos muchos desafíos que no le hemos podido dar respuesta. Y muchas veces cuando uno habla como del futuro o de avanzar, se centra mucho en la parte económica, pero económica bien monetaria, como si voy a tener buenos sueldos, si voy a poder comprar. Y la economía como ciencia social abarca mucho más que eso. Entonces, les traigo también esta parte, que es el artículo 182, que es bien interesante, porque uno podría creer que esta propuesta no dice nada de economía, pero de hecho más bien insta a que el Estado participe en la economía para cumplir sus fines constitucionales, de acuerdo con los principios y objetivos económicos de solidaridad, pluralismo económico, diversificación productiva y economía social y solidaria. En el ejercicio de sus potestades regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas conforme a lo establecido en esta Constitución y la ley. Y para no como extenderme, porque quien quiera esta presentación se los puedo dejar, tal vez podríamos ir al último párrafo en que dice, además, el Estado debe prevenir y sancionar los abusos de los mercados, las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición dominante, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados. Se entenderá como conductas contrarias al interés social y la ley establecerá las sanciones a los responsables. ¿Está algo de esto en la actual Constitución? Incluso para las personas que creen que efectivamente los mercados se autorregulan. ¿Hay algún tipo de apoyo a que esa regulación y a que ese supuesto equilibrio que es espontáneo ocurra en la práctica? Y si uno evalúa, bueno, aquí habla de las finanzas públicas, pero si uno piensa que de alguna manera el Estado somos todos y por tanto tenemos una responsabilidad de la economía que funcione bien, ¿no es sensata acaso esta propuesta en términos de qué es lo que tendría que buscar la economía y bajo qué principios también? Entonces, nuevamente volvemos como a la pregunta inicial. ¿Qué sociedad es la posible dentro de todos los rangos de posibilidades que genera un texto? ¿Qué sociedad es posible con la actual Constitución y con la nueva? Y ahí nuevamente un hecho de la realidad. Nosotros tenemos una sociedad que es producto de esta Constitución. Y es una sociedad que refleja la forma del Estado que propone esta Constitución. Y que es principalmente individualista en la lógica de que pareciera ser que la responsabilidad de vivir en esta sociedad es principalmente de cada persona. No es desde una mirada de cómo el conjunto de las personas constituidas en un Estado son capaces de satisfacer las necesidades de todas y todos, sino que está mucho más centrado en la responsabilidad individual, no en una responsabilidad colectiva. Entonces, en esta hipertrofia, en esta como expansión de las responsabilidades individuales, también la pregunta es qué tan bien le ha ido a cada una y uno de las personas en este país arreglándoselas solo, viendo cómo obtiene su casa, cómo logra tener una vejez buena, cómo logra proporcionarse salud, cómo logra proporcionarse educación, qué tan equitativo y qué tan justo ha sido esto de solucionárselas por sí mismo. O es más bien, como en el modelo que nos planteó la pandemia, cuando hay desafíos que son colectivos, la respuesta tiene que ser colectiva. Y que parece ser que la cooperación, incluso la cooperación en algo tan concreto como el conocimiento, para poder generar, por ejemplo, vacunas en un muy corto plazo, entonces la cooperación y no el estancamiento de la información permite, parece, avanzar mucho más rápidamente y dar una mejor respuesta para la mayoría en contra de esta lógica de que cada quien tenga que resolver como puede. ¿Y por qué los derechos humanos son importantes? Porque los derechos humanos no son de otras y otros. Son, sin duda,
no solo de otros y otras, sino que también son propios. Y por tanto viene a entenderse de que yo y el otro tenemos y somos sujetos de derechos humanos. Y por tanto es en este diálogo en que nosotros nos respetamos mutuamente y que buscamos tener una sociedad mucho más colaboradora y cooperativa como para enfrentar los desafíos del futuro. Entonces, esta es la propuesta de artículo 1 que viene en la nueva Constitución. Y dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico, que se constituye como una república solidaria. Por tanto, nuestra lógica de funcionamiento como sociedad es solidaria. Ya no es en la lógica individualista. Su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos y irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. ¿Por qué la igualdad sustantiva y no solo igualdad? ¿Y por qué se repitió tantas veces? Porque es la búsqueda que en el ejercicio del derecho, en la práctica, en cómo yo percibo que estoy logrando ejercer mis derechos, ahí, en ese aspecto concreto, yo percibo igualdad. Y finalmente termina la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Y es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Entonces, voy a avanzar. Y por ejemplo, si nosotros comparáramos y hiciéramos el ejercicio de decir, bueno, pero busquemos temas que son como semejantes. A ver, voy a poner esto por acá. En el artículo 1 de la actual Constitución dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Bueno, la actual propuesta constitucional dice las personas nacen y permanecen. Bueno, ¿por qué es importante? Porque no es solo que uno parta, por así decir, la carrera de manera pareja, sino que esto tiene que permanecer en el tiempo. Las personas nacen y permanecen libres, nos reconocemos interdependientes, que va también en la lógica de la solidaridad, e iguales en dignidad y derechos. Si uno siguiera avanzando en el artículo 1 de la actual Constitución, dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No explicita qué familia, no dice que esté restringido a un tipo de familia, pero igual si nosotros recordamos lo que fue el debate de la ley de divorcio y todo lo que ha tenido que ver con el que parejas homosexuales finalmente establezcan un vínculo legal, parece ser que la familia es un estereotipo un tanto homogéneo. Pero aparte parece ser que es el único núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, ¿qué familia expresa este núcleo? Hay que preguntárselo, pero hasta ahora hemos tenido una visión homogénea de qué es la familia. Y hay que cuestionarse que efectivamente sea el núcleo o el único núcleo fundamental de la sociedad. Ahora en la propuesta viene un reconocimiento y protección a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna. Por tanto, uno podría decir que explícitamente expande la concepción de lo que uno clásicamente podría definir como familia. Uno podrá estar a favor o en contra de acuerdo a sus características religiosas, morales, pero es una descripción más amplia, o más bien permite a las personas que lo leen conceptualizar una forma más amplia de familia que la actual. Luego, otro ejemplo, por ejemplo, dice en el mismo artículo 1, voy a hacer este ejemplo solo con este artículo porque más que nada es una invitación a la reflexión, porque inevitablemente el ejercicio que nos compete a cada uno de nosotros es leer la propuesta completa. Entonces, después continúa diciendo, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.
Bueno, los grupos intermedios, la gran pregunta es, ¿cuáles son los grupos intermedios? ¿Hasta dónde llega esa conceptualización? ¿Y por qué la sociedad se organiza y estructura a través solamente de estos grupos intermedios? Ahora, nosotros tenemos otra conceptualización de democracia, y por tanto también de organizarnos y de perseguir nuestros fines dentro de la sociedad. Entonces dice, en Chile la democracia se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Y es deber, entonces, del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de la democracia. Si ustedes buscan grupos intermedios, no aparece en la actual propuesta de nueva Constitución. Y por tanto las posibilidades que tienen las personas de organizarse para hacer efectiva su participación política es amplia y no queda acotado a algún tipo de grupo en particular. Después continúa diciendo, el Estado está al servicio de la persona humana, eso lo tiré para abajo, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías. Uno podría decir, este texto no está mal, porque dice que por lo demás está al servicio de la persona humana, sí, pero ¿qué es lo que debe hacer? Debe contribuir. Y eso no es menor cuando uno empieza a leer la antigua Constitución. Habitualmente cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿qué realmente tiene que hacer el Estado? En términos de la mayoría de las cosas que son de cuidado para la sociedad. La mayoría de las veces es proteger, respetar, contribuir, pero muy pocas cosas garantiza, muy pocas cosas el Estado es responsable. Y eso es claramente porque el Estado se posiciona, como se ha dicho muchas veces, desde una lógica subsidiaria, en el sentido de que, y refuerzo lo que he dicho antes, esta lógica de que cada persona tiene que satisfacer sus necesidades de manera individual. Por tanto, en la medida que la persona no es capaz, en esta lógica individual, de lograr satisfacer sus derechos, entonces el Estado interviene, o si alguien es dañado en sus derechos, el Estado también interviene. Pero no es que la comunidad, de manera solidaria, el Estado, como expresión de esta comunidad solidaria, tenga que contribuir a los derechos de todas y todos. Mientras que la propuesta, por otra parte, dice los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universal, inalienables, indivisibles e interdependientes, y el pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. Y el Estado tiene todos los verbos, habidos y por haber: respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales, sin discriminación, así como aportar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su realización. Y para su protección, las personas gozan de garantías eficaces, oportunas, pertinentes y universales. Esto tampoco es menor, y para las personas que a lo mejor ya han leído la antigua Constitución, también hay que recordar que uno, cuando se pregunta, bueno, pero ¿qué me garantiza el Estado en términos de mis derechos? Y esa respuesta no es tan fácil, porque en nuestro actual artículo 19 hay un listado de derechos. Y vean bien los verbos. La mayoría de las veces el verbo es proteger, ¿sí? Pero no garantizar, por lo que ya expliqué. Pero si uno va al artículo 20, ahí dice lo que garantiza el Estado. Y si ustedes leen que garantiza, aparte hay que ir como subrayando los artículos anteriores, porque dice, en tal artículo asegura el inciso último, en tal otro artículo asegura el artículo completo, y así va fragmentando el contenido de cada uno de los derechos, diciendo qué garantiza y qué no. Por tanto, saber qué garantía realmente tengo como ciudadano respecto a mis derechos no es tan fácil, ¿sí? Mientras que en la actual propuesta no hace una distinción y se entiende
que toda la amplitud de los deberes del Estado están puestos aquí en una sociedad solidaria. Bueno, y mucho se ha hablado como de esta lógica de la seguridad, como la doctrina de la seguridad nacional, y yo, sin querer enfrascarme en criticar esa doctrina, sí quiero hacer refuerzo del artículo 53 cuando habla del derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Y no solo desde el llegar al final del proceso de la violencia, que es cuando ya se comete el hecho, sino que llegar antes, a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. Porque también hay que tener mecanismos eficientes y eficaces de justicia y administración de justicia, pero también hay que llegar, como yo decía, antes de que ocurra el hecho. Y esto es lo mismo, yo creo que en todas las ciencias. Desde un punto de vista de salud, la manera más eficiente y eficaz de poder usar recursos, si uno lo mira desde una mirada como muy técnica, es justamente evitando que las personas se enfermen. Si yo solamente me dedico a generar una buena administración de prestadores y entidades de salud, prestadoras de salud, que vayan a atender a una población de la cual yo no hago ningún esfuerzo por mantenerla sana, en eso no hay sistema de salud que resista. No hay sistema de salud que resista a una población completamente enferma. Porque ninguna sociedad tendría la capacidad de todo el personal sanitario, ni de toda la infraestructura que requeriría para una sociedad completamente enferma. Por tanto, la mejor inversión, entre comillas, que uno puede hacer es en invertir en tecnología, en conocimiento, en educación, para que las personas se mantengan sanas. Y por tanto, quien realmente se enferme, a pesar de toda una gran estructura que intentó mantenerla sana y sano, encuentre una atención oportuna, eficaz y de calidad en el sistema de salud. Y eso se puede aplicar en todos los ámbitos de la sociedad en verdad. Entonces, la pregunta que se sostiene es: ¿cuál es mi país imaginario? ¿Y cuál de estas dos constituciones contribuye a que desde un plantearse en una sociedad participativa y responsable, nosotros lleguemos a tener un mejor país para todas y todos? Eso. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Invitamos a nuestros asistentes a dejar sus consultas o abrir sus micrófonos para realizar sus consultas o apreciaciones con respecto a lo que nos comentaba Natalia. Ahí nos están escribiendo Juan Quilaqueo. Juan, si quieres, si gustas, puedes abrir tu micrófono. Yo había dejado también una primera pregunta ahí que a lo mejor podemos conversar con Natalia. Te invitamos a que tú mismo hagas tu pregunta. Juan, ¿estás por ahí? No, al parecer no. Entonces voy a proceder a leer la pregunta. Juan, ¿sí? No. Dice, buenas tardes. Tiene mucho ruido ambiente. Perfecto. Vamos a hacer la lectura de la pregunta entonces. Según las noticias, de ser aprobada la propuesta, ¿el Parlamento está fraguando la cocina? Entiendo que gran parte de las propuestas serán modificadas por los poderes establecidos. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo? Ya. Juan, esto ya es una pregunta como bien desde una evaluación personal. Creo que hasta ahora, lamentablemente, los partidos políticos tengo una visión crítica de la manera que tienen de afrontar cualquier proceso social. No hemos terminado de cerrar un proceso, que es que efectivamente las personas conozcan, lean la propuesta de nueva constitución y finalmente esta se vote, y tal vez en un afán de como intentar, tal vez desde su percepción de que si no se dan
como claridad respecto a cuáles serían las modificaciones en esta propaganda de aprobar y mejorar, que también fue levantada por los partidos. Entonces, hay que darle probablemente un discurso y una bajada a ese aprobar y mejorar. Entonces, tienen que terminar de hacer su manejo comunicacional, que probablemente ellos consideran que eso va a facilitar el apruebo. Espero que eso sea lo que hay detrás de este funcionamiento, que yo creo que es equivocado, porque primero hay que terminar esta etapa, hay que saber si este proyecto de nueva constitución se aprueba, y hay que, y está pensado así, esta propuesta de nueva constitución, fomentar la participación de la sociedad completa y no partir una conversación, cerrando la conversación, estableciendo ya cuáles son las modificaciones que le quieren hacer. Pero bueno, cada grupo de personas espero plantea una estrategia para llegar a un mejor fin común. Gracias, Natalia. Tenemos una mano levantada. Alexis, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, buenas tardes. Felicitaciones, Natalia, y gran labor en la convención. Me quiero remontar un poco previo, una vez cuando sobrevino el estallido social, las universidades públicas, antes que los municipios, me refiero al alcalde, fueron las primeras en organizar todo un sistema de participación democrática en las propias instituciones. Por ejemplo, en la Universidad de Santiago, yo soy funcionario del Comité de Ética de la USACH, y también egresado de la Facultad de Humanidades, y en principio de noviembre, mediados de noviembre, se realizaron comisiones de distintas temáticas, es decir, incluso previo al acuerdo del Congreso, donde se puso por primera vez los partidos de derecha a favor de un acuerdo de un plebiscito. En ese entonces se formaron varias comisiones: educación, salud, ciencia. Yo participé en la comisión de constitución y sistema político, y recuerdo que ahí hubo una alta participación, sea de académicos, principalmente de académicos, funcionarios, y posterior vino un proceso donde se recolectaron como insumos técnicos para los convencionales en el proceso, y que incluso el rector de la universidad, Juan Manuel Solesi, en su periodo, realizó un vínculo con la primera directiva de la convención. Entonces se le entregó, obviamente que se le entregó, creo que se llamó Informe Breve de Políticas Públicas, y que además tuve el honor de participar en materia de probidad y anticorrupción. Digo esto porque esto fue un proceso que cada uno apoyamos la convención, apoyamos el apruebo, la convención constitucional, y no la convención mixta, porque la gente quería que no representantes, porque ya obviamente los anteriores no tenían representación, ya tuvieron su tiempo, y por eso es que se instala el concepto, no son 30 pesos, sino son 30 años. Digo esto porque en la Universidad de Santiago se generaron muchos procesos de especialización, en mi caso, en materia de probidad, antiabuso, anticorrupción, y también se desarrolló una línea importante que fue tomada por algunos convencionales que yo conocí en ese proceso. Y a lo que voy es que uno ha visto este proceso como un proceso que se va construyendo de a poco. Esto no estaba dado. Al principio uno veía a los candidatos, y los candidatos a veces eran los mismos de siempre, y la gente prefirió tener nuevos candidatos para afrontar este nuevo Chile. Lo importante de todo eso es que la universidad ahora instala también ese proceso. Incluso me acuerdo cuando fue el estallido, las primeras instituciones en generar procesos de aperturas sociales, como por ejemplo la precarización laboral de las tías y tíos del aseo y de los guardias, fueron de las universidades públicas. La primera creo que fue la Universidad de Talca, pero que hoy que entre 5 o 7 universidades comenzaron a hacer ese proceso antes que eh, eh, viniese la convención. Uno esperaría, en mi caso yo pensé que esto iba a ser un proceso donde los municipios, instituciones del poder iban a generar un proceso transitorio para generar el cambio, ¿ya? Porque se entiende que el proceso de convención
es un proceso largo, se tiene que después generar leyes específicas, leyes de quórum, leyes generales, entonces requiere un tiempo. Entonces, aquí uno espera que también los representantes del poder más tradicional existiesen un proceso más de transición, que uno espera. Pero hasta el momento, dado las noticias que hemos visto estos últimos minutos, hay algunos que se quieren parapetar. Yo lo digo esto porque tenemos que mirar este un proceso con la gente que quiere hacer el cambio, más que con los que ya, es decir, sabemos que no quieren realizar algún proceso. Mi pregunta, Natalia, es respecto cuáles fueron como los puntos más complejos a debatir en todos los convencionales dentro de la convención. Así, yo entiendo que hay cosas que eran transversales, me refiero como derechos sociales, pero cuáles fueron como los puntos más complejos que faltaba quizás más deliberación. En el proceso de la convención se le entregó muy poco tiempo, un año aproximado. En otros países se entregaron un proceso más amplio, como una asamblea. Yo hubiese esperado que Chile se hubiese amplificado, incluso y, eh, envié mi propuesta a la convención, pero dado la cantidad de instituciones y de personas, eran demasiadas. Entonces, a veces uno espera que el Estado o la representación estatal dé participación amplia al proceso. Sí. A ver, tomando un poco a cargo la reflexión también, Alexis, yo te diría que estando dentro de este proceso, claramente cuando terminamos los reglamentos, porque el cómo se ejecutara los reglamentos, particularmente en lo relativo a cómo se iban a generar el texto, tenía que dialogar con el periodo que nos dieron. Ahora, la mayoría de nosotros, porque a mí también me tocó estar en la comisión reglamento, nos dimos rápidamente cuenta que era una tarea casi imposible el poder terminar la propuesta de nueva constitución. Y que efectivamente íbamos a tener que tener diálogos y trabajo por fuera del horario de la convención, porque teníamos muy poco tiempo para ponernos de acuerdo. Y además, no era solo ponernos de acuerdo en nuestras comisiones, sino que también convencer de temas a todas las otras personas fuera de las comisiones, que cada uno estaba lidiando con sus propios acuerdos dentro de cada comisión y con el contenido que uno tenía que auto también formarse, porque la Constitución abarca un sinfín de temas, de los cuales yo creo que habría que ser un humano muy soberbio como para decir que se sabe bien todo de todo. Por tanto, una persona responsable lo que tuvo que hacer fue intentar leer, escuchar en la audiencia y aprender de tanto las personas que iban a exponer, los compañeros, los asesores, pero tener una capacidad de aprendizaje importante y de diálogo y muchas veces de confianza respecto a lo que se estaba trabajando en las otras comisiones. Porque ahora tenemos el texto, pero este texto, que en un principio se dijo que era muy corto, después que era muy largo, y ahora parece que ya el tema de cuán largo no es el tema, eso requirió mucho diálogo, mucho. Y también yo siempre pongo en perspectiva que se ha dicho como que esto es de la izquierda, de la ultraizquierda, una cosa así, o que es como la constitución de los comunistas, que todo eso para mí, por lo demás, no estoy de acuerdo porque es como puro eslogan discriminatorio, pero había un conjunto importante de esa convención que éramos independientes, que claramente nosotros no somos como ajenos a la política, todos tenemos nuestra postura política, pero no le respondemos a un partido. Por tanto, no era como que viniera alguien a llamarte al orden y que te dijera tienes que votar de tal manera, no.
Entonces había que buscar acuerdos, había que convencer también a las personas, y hubo que tener mucho diálogo con los partidos. Y los partidos no son solo las personas que están en la convención, son toda la estructura que tienen detrás y que efectivamente son parte del poder constituido. Entonces, nosotros teníamos al poder constituido adentro, continuamente adentro, a través de los partidos. Por tanto, esto sí fue un diálogo entre distintas personas. Yo creo que sí hubo un efecto como nunca de que se eligieran personas por fuera de los partidos. Y yo diría que los grandes como conflictos, no sé si sería tan fácil, Alexis, respondértelo como que hubo como un setting de grandes temas que fueron como solo esos. Yo diría que hubo muchos. Probablemente los que empezaron a aflorar como más continuamente a medida que íbamos terminando el texto fue, por ejemplo, cómo se iba a relacionar el Estado con las mineras. No tanto con los minerales, sino que con las mineras. Y eso era un tema. Y al final, cuando empezó a existir tanto esta campaña respecto a los pueblos originarios, como que los pueblos originarios eran unos privilegiados, porque ese es como el eslogan que han tenido desde de un sector, entonces las demandas de los pueblos originarios empezaron a también echarse un poco para atrás. Yo diría que por ahí, pero hubo mucho tema que fue complejo. El agua fue complejo. El agua fue muy complejo. Porque igualmente hay personas que tienen intereses en todos los partidos. No es solo que el país está endogamia como poder, economía, política, no es solo de los partidos de derecha. Y en Chile hay un grupo que manda, que es pequeño, y una gran mayoría que o interacciona y se acomoda, o tiene una mirada crítica. Pero yo diría eso. No sé si respondí tu pregunta, Alexis. Gracias. ¿Alguna otra pregunta mientras se motiva la audiencia a hacer consultas? Natalia, yo sumando un poquito y aunando la conversación, ¿cómo se genera la participación desde tu perspectiva en este nuevo Chile? ¿Cuáles son las estrategias que se vislumbran para este futuro que se espera que no sea muy lejano? Porque en definitiva las urgencias están, los problemas actuales están, el resultado o la antesala a esta convención fue un estallido social que, si bien todos los temas estaban ahí en boga, todo el mundo los conversaba, pero nadie los ponía en la palestra. Entonces, siguiendo estas preguntas que te hacía, ¿cómo se migra de una sociedad individualista a una sociedad participativa? Donde, como bien decía Alexis, hubieron núcleos o lugares donde la gente se empezó a reunir, donde empezaron a reflexionar, pero ¿cómo pasamos de esos núcleos pequeños, como son las universidades, como son algunos municipios o algunas asociaciones, cómo pasamos de ellas a que sea una conversación a nivel país, donde todos y todas estén involucrados y donde todos y todas puedan de alguna manera canalizar sus inquietudes? Yo sé que la respuesta no la tienes, es súper amplia y súper compleja, pero me imagino que en base a que en el artículo se promueve una sociedad participativa, ¿cómo se piensa eso en la interna? Yo creo que muchos de nosotros tenemos una mirada de esperanza en el ser humano en general. Porque si uno no le pone esperanza como a su propia especie, estamos un poco condenados a extinguirnos. Entonces, desde esa mirada con fe,
yo creo que la mejor manera de echar a andar esta maquinaria que va a existir de democracia participativa directa es empezar a la práctica. Yo creo que muchas personas como que dicen, no, ¿para qué voy a reclamar? ¿Para qué me voy a organizar? Como, ¿para qué voy a hacer esto si nunca funciona? Como que igual también está un poco de desesperanza prendida, porque por mucho tiempo también uno iba, se organizaba, como que tocaba la puerta, no pasaba nada. Pero hay que poner en práctica, porque solamente con el hacer uno finalmente descubre cómo hacerlo bien. Hay mecanismos que son súper concretos, como una cierta cantidad de firmas para presentar proyectos de ley. Pero el tema es que, ¿y cómo se escribe una ley? Si uno, no es como que llega al conocimiento de la nada y de repente uno sabe escribir leyes. No. Y probablemente hay que leer hartas, hay que educarse respecto a ciertos contenidos que tienen las leyes que uno quiere impulsar. Y hay que organizarse, hay que educarse y organizarse, porque no sabemos todo de todo. Pero hay un lenguaje, que es el lenguaje jurídico, el lenguaje de la Constitución, que no nos puede ser tan ajeno, porque si nos es muy ajeno, entonces no podemos accionar la propuesta de Constitución. O sea, el lenguaje jurídico hay que empezar a moverlo, hay que empezar a volver a conversar de política. O sea, creo que la mejor manera de llevar a la práctica lo que nosotros, las posibilidades que nosotros dejamos en esta propuesta de Constitución, es ser ciudadanas y ciudadanos muy responsables, no como decir, bueno, a alguien se le ocurrirá, alguien como que hará la carta o alguien lo organizará, y como poner la esperanza en un otro. No, yo no digo que no, pero me refiero a que primero hay que ponerla en uno mismo, como que hay que accionar desde uno primero. Eso. Gracias. Me imaginaba que iba por ahí la reflexión y es importante, o sea, sobre todo el tema de el autoeducarse o buscar posibilidades de educación donde a veces están limitados y cuesta y todo, pero sí, es una muy buena reflexión esa. ¿Alguna otra consulta ahí a la audiencia si es que nos quieren realizar? Pueden abrir su micrófono, pueden levantar la mano, pueden escribirnos. Yo tengo una, mientras ahí alguien más se anima, pero es muy concreta con respecto al tema de salud. Y quiero, a lo mejor es un ejemplo lo que busco, pero, pero me gustaría como hacerla porque no quiero desaprovechar el momento. ¿Qué significa en concreto que las medicinas tradicionales sean reconocidas al alero de esta nueva constitución para Chile? Y cómo desde tu experiencia se amalgama o se integra esta medicina a la medicina de la ciencia, concretamente desde la ciencia, cuando sabemos que las medicinas tradicionales, si bien no distan de ciencia como tal, pero sí a lo mejor tienen otros mecanismos o otras formas, desde tu experiencia, insisto. ¿Cómo se lleva Yo esto a la carne? respondo al tiro, Marcelo, pero veo que está Julio ¿Sí? con la mano arriba. Perfecto. Julio, No sé si quiere adelante. hacer la pregunta. Hola, gracias. Oye, bueno, primero que nada quería agradecerte el hecho de que nos estés compartiendo tu experiencia, tu rica experiencia, y pucha que eres valiente, o sea, meterse en esta cosa de la Constitución en tan poco tiempo, como decía Alexis, era todo un desafío, y, y sobre todo, digamos, con una tremenda diversidad de visiones, experiencias y todo. Eh, mira, o sea, bueno, todos vivimos ahí este año, digamos que había muchas cosas, muchas visiones, pero al final del día, cuando el grupo de constituyentes, todos aprobaron la constitución, o sea, todos están de acuerdo en votar a prueba, o hay grupos que dijeron, no, ya, yo no estoy de acuerdo en esta cuestión, o sea. Ah, eh,
Bueno, yo creo que eso se ha visto harto este último tiempo, como que uno puede tener claridad quién sí y quién no. Ya, Porque ha salido la campaña y ya como que la mayoría tomó posición. Ahora, hay un sector que llegó con el rechazo al proyecto de constitución. Algunos intentaron efectivamente dialogar, pero yo reconozco personalmente que el diálogo con algunas personas era muy difícil. Hay gente que era muy distinta y que por lo demás era agresiva. Entonces, ahí el diálogo, yo respeto al legítimo otro, pero cuando el legítimo otro es agresivo, me cuesta. Y esas personas que en general vinieron con una conducta y con una disposición a que no se cambiara la constitución, mantuvieron su postura en general. Y ellos están haciendo campaña por el rechazo. Como que ahí la línea es bien clara. ya. Y después los partidos de izquierda, salvo, a ver, salvo lo que llegó, que son muy poquitas personas del PPD y de la democracia cristiana a la convención, que eran muy poquitos. Dentro de eso el Fuad Chaín y Felipe Arboe son personas que han dicho que van por el rechazo. Ahora, ellos intentaron mantener efectivamente diálogo con el grupo mayoritario que efectivamente se organizó e intentó llegar a diálogo, que fueron todo el resto de partidos independientes, y el sector del rechazo. Ellos se mantuvieron durante el trabajo constantemente ahí, no tomaron postura, pero en general tenían una conducta bien crítica y se notaba que habían ciertas cosas que ellos venían a cuidar, como asegurarse que nada cambiara. Ellos ya claramente también han tomado su postura por el rechazo. Probablemente porque salió más de lo que esperaban que saliera, como que nos pusimos más de acuerdo. Y todo el resto que logró ponerse de acuerdo, que son independientes y los partidos de centro izquierda, pues igual creo que la brújula en Chile está medio cambiada, como que la izquierda es como media centro aquí en Chile. Pero todo el resto de los partidos y los independientes están haciendo campaña por el apruebo. Ahora, hay personas que les gustaría que se hubiese ganado mucho más en términos de un cambio de país. Ellos tienen una mirada crítica del resultado, pero van por el apruebo. Pero probablemente ellos quisieran que se hubiese, desde su perspectiva, avanzado más. Pero igualmente saben que aprobar da la posibilidad de ir en ese camino de más que esperan. Entonces, esa es como más o menos la distribución. Ok, gracias. Y le respondo a Marcelo. Pucha, pero se me anduvo olvidando la pregunta. No, que como en lo concreto, como para un ejemplo concreto, La medicinas medicina. tradicionales se juntaban o se amalgamaban con Sí, la medicina tradicional, por decirlo de alguna forma, de la ciencia, ligada a la ciencia. sí. Bueno, primero hay que partir de cómo, bueno, la deconstrucción puede suceder en tantos niveles, pero como deconstruir la lógica de que solo hay un sistema de conocimientos que permite que una persona se sane o que resuelva un problema de salud. Ahora, el sistema de conocimiento predominante en Chile es en general el de la mayoría del mundo occidental, es medicina, yo la estudié, sé sus virtudes y debilidades. Creo que también hay una visión muy positivista de lo que puede hacer la medicina, como que nosotros realmente sanáramos la mayoría de los problemas de salud. Yo creo que si uno tiene una mirada como bien imparcial, tal vez, no sabría cómo calificarla, pero la mayoría de las enfermedades nosotros no las sanamos, sino que hacemos que la persona logre vivir con esa enfermedad, pero nuestras capacidades de sanar a alguien son bajas. Y nuestro conocimiento respecto a la causa
como la causa de las causas también son limitadas. Nosotros no sabemos el porqué de todo. Muchas veces nosotros llegamos al final del problema también. Como que a la persona sabemos por qué uno ve ciertas cosas y nosotros tratamos como eso que se ve. Lo estoy poniendo en términos muy, muy burdos. Pero hay otros sistemas de conocimiento que la tienen los pueblos originarios, como probablemente también uno podría considerar la medicina china. Son sistemas de conocimiento muy distintos, que tienen su propia forma de generar eso como una verdad, no la someten al método científico, probablemente algunos sí, la homeopatía, por ejemplo, de repente igual saca fármacos que tienen algunos estudios que siguen la lógica del método científico, pero el cómo las personas elijan qué sistema o no, o juntarlos y sacar lo mejor, entre comillas, de lo que la persona crea y perciba, también implica una sociedad muy educada respecto a su salud y respecto a estos sistemas de atención, de si le hacen sentido o no. Pero para eso, las personas tienen que estar idealmente muy educadas. Y lo otro que es una forma de respeto, que es una forma de respeto intercultural, de entender que hay personas que realmente creen que esos otros sistemas de conocimiento en términos de sanación lo van a sanar. Y eso hasta desde nuestra propia ciencia existe un efecto que hasta en los fármacos, que es el efecto placebo, que bueno, la convicción de que uno se va a sanar a veces no es menor. Y lo que son las sustancias naturales sobre las cuales se hace medicina en algunos pueblos originarios, también tienen después, a veces, la ciencia más tradicional, o más bien más conocida, se da cuenta que estos fármacos que nosotros ocupamos vienen de plantas, vienen de algas, vienen de estos productos naturales que muchas veces ya se ocupaban. Pero para tener esta forma de funcionar, que en el sur lo hacen desde hace mucho tiempo, hay que partir por el respeto, a que esa opción es tan válida como la que la mayoría estamos acostumbrados y a la que yo conozco. Gracias, Natalia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Estamos en tiempo, así que podemos dar espacio para una más, si es que hay alguna por ahí que se haya quedado. De lo contrario, vamos a cerrar la sesión. Vamos a ver si alguien se anima en unos segundos. Si no, Natalia, agradecemos tu participación, agradecemos tus reflexiones, agradecemos tu tiempo. Nada, la decisión está el 4 de septiembre en un proceso participativo. En las últimas elecciones han sido bastante participativas, así que esperamos que esta no sea la excepción. Y nada, muchas gracias por como te digo, abrirte a este espacio del tercer encuentro de egresados y egresadas de la Universidad de Santiago. Agradecemos a los participantes también, a aquellos que se dieron el tiempo de escucharte, de compartir sus reflexiones contigo. Y con esto damos por finalizada nuestra sesión. Para aquellos y aquellas que quieran quedarse un ratito más, también está abierta la posibilidad. De lo contrario, los invitamos también a que puedan desconectarse. Sin más, voy a pausar o detener la